El Hierarchical Clustering, traducido al castellano como agrupamiento jerárquico, es un algoritmo de agrupación de datos basado en el cómputo de las distancias entre individuos, para posteriormente calcular entre individuos y grupos y finalmente entre grupos entre sí. La decisión de qué distancia usar es una de las más importantes en este tipo de algoritmos, aunque está bastante aceptado usar la distancia euclidiana, es decir, la que todos conocemos. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funciona este tipo de algoritmo de clustering y cómo podemos interpretarlo correctamente. Ahora te estoy mostrando la documentación del paquete Plotly para explicarte el algoritmo, aunque para ajustar los modelos vamos a usar el popular scikit-learn. ¿Cómo se interpreta este gráfico? Vamos a verlo. Para explicártelo, voy a aprovechar que Plotly utiliza gráficos interactivos y vamos a ver que en el estadio inferior, cada uno de los individuos que están numerados aquí abajo constituye un clúster en sí. Entonces nos encontramos en la situación donde tenemos 14 clústeres. A medida que vayamos subiendo, vamos a ir viendo que los individuos se van agrupando entre ellos. ¿Cuándo aparece la primera agrupación? Aquí. No sé si te has fijado, el individuo 12 y el 14 ahora están en una misma rama. Esto quiere decir que estos dos individuos ahora son un clúster. Básicamente, han sido los primeros en unirse porque su distancia euclidiana era la más pequeña. Si seguimos avanzando, lo que vamos a ir viendo es que uno a uno los grupos o individuos van a ir juntándose entre ellos. Aquí tenemos muchas agrupaciones a la vez, aún así podemos ver que una se realiza ligeramente antes que la anterior. Podemos ir subiendo, subiendo y subiendo, y llegamos a una situación, por ejemplo aquí, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clústeres. Si a nuestro algoritmo le hemos pedido 5 clústeres, nos va a agrupar de esta manera. El individuo 7 y el 0. Para leerlo correctamente podemos leerlo así. Estábamos cortando por aquí, entonces vamos a encontrar estos 3 agrupados conjuntamente, estos 4 conjuntamente, estos 2 conjuntamente y este gran grupo por otro lado. Si solo queremos 2 grupos, los encontraríamos aquí. Desde mi punto de vista, la manera más sencilla de interpretar este gráfico es ir subiendo, pero también puede ser interesante empezar por arriba e ir viendo cómo se forman los grupos. A continuación, voy a mostrar un ejemplo de código sobre cómo ajustar este tipo de algoritmo. Lo que encontramos aquí, y hemos cargado las 2 librerías principales. Como he comentado antes, vamos a usar el scikit-learn. Importamos el Aglomerative Clustering, y funciona de la manera que te acabo de explicar. Matplotlib para visualizar. Vamos a leer nuestra base de datos. Aquí selecciono muy pocas filas, porque estamos calculando muchas distancias. Lo que estamos generando aquí es una matriz de 10.000 por 10.000, que es muy costoso computacionalmente. Si empezamos a usar este tipo de algoritmos con Big Data, tenemos que usar otro tipo de plataformas, porque se generan objetos demasiado grandes para ser calculados en un ordenador normal. Lo que vamos a hacer después es seleccionar un subset con 2 columnas y vamos a eliminar los casos perdidos. Vamos a dejar sin ejecutar esta celda de aquí, la ejecutaremos posteriormente, y aquí vemos cómo ajustamos el modelo. Yo he escogido 5 clusters. Ejecutamos esta celda, puede tardar un poco. Como puedes ver aquí, no necesitamos más parámetros para ajustar el modelo, aunque aquí debajo te he dejado una lista de las distancias que podemos usar. La más popular, la que ya conoces, es la euclidiana. Si quieres usar otro tipo de distancias, hazlo con algún criterio. Y tienes que ser consciente que si usas, por ejemplo, la norma L1, vas a tener que añadirle un linkage completamente distinto. En este caso, complete, aunque podrías usar average. El modelo ya se ha ajustado y ahora podemos ir a visualizar los resultados. Aquí podemos ver cómo han quedado distribuidos los grupos, y si estás familiarizado con otros tipos de clustering, por ejemplo el K-means, vas a ver que este tipo de estructuras de separación que vemos aquí no son posibles con ese tipo de algoritmo, y aquí estamos consiguiendo agrupar los datos de una manera particular. Si por otro lado lo que queremos hacer es ajustar un modelo con muchas más variables, voy a ejecutar esta celda. Voy a ejecutar, por ejemplo, ahora con 20 clusters y vamos a visualizar solo las 2 variables que aquí muestro, el time y el delay. Ejecutamos y vamos a ver que los resultados de visualización son realmente complejos cuando tenemos este tipo de algoritmos. Aquí solo visualizamos 2 de las variables con las que hemos ajustado el modelo. Aún así, tenemos un grupo que parece que sí que está bien separado y entonces por aquí en medio tenemos mucho solapamiento, ya que las distancias han sido calculadas con 5 variables en vez de estas 2 que estamos mostrando.
Te animo a probar distintas configuraciones de variables y números de clúster para ver cómo evolucionan los resultados gráficamente. Finalmente, si lo que queremos es predecir nuevos datos, aquí estoy cogiendo solo 10.000 casos más que en el caso de entreno del modelo. Lo estoy haciendo así porque tiene que volver a calcular todas las distancias y esto es muy costoso como he comentado anteriormente. Aquí podemos ver cómo obtenemos el output. ¿Qué output obtenemos? Obtenemos un array donde nos asigna a los 10 primeros individuos a qué grupo pertenece. El Hierarchical Clustering es un método muy interesante y muy intuitivo. Aún así, es muy costoso computacionalmente, así que tienes que usarlo con cuidado.